A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, lunes 26 de agosto del año 2024. El título es el siguiente: si ya tienen 2 del PRD, ¿qué les faltaría? Repito, si ya tienen 2 del PRD, ¿qué les faltaría? Bien, estamos aquí, primeramente es el primer tema que voy a tocar. Es esto que ha causado, pues no mucha sorpresa, sino que personas cuya ignorancia es total y su irresponsabilidad intelectual es gigantesca, porque nunca se preocuparon para conocer en la Constitución dónde se establece el procedimiento para modificar la Constitución. Lo repito nomás para no dejar. Dice la Constitución que para modificarla se requiere que en las 2 cámaras del Congreso de la Unión, en la Cámara de origen y luego en la otra o a la inversa, se obtenga la mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes, ojo, de los presentes. 2/3 partes de los presentes siempre que se haya obtenido el quórum. ¿Qué significa esto? Que para que esa sesión tuviera validez, debería haber, en el caso de diputados, al menos 251, que es el quórum, mitad más 1. Y de los, ojo, de los asistentes, de los presentes, las 2/3 partes. En casos críticos o temas sumamente importantes, se da por descontado que prácticamente la totalidad de los integrantes de esa Cámara estén presentes. Estamos hablando de 500 diputados o 128 senadores. Y en ese caso, cuando estuvieran presentes el 100% de sus integrantes, la mayoría calificada sería 334 diputados y 86 senadores. Muy bien. Pero la Constitución establece que la mayoría calificada, 2/3 partes de los presentes en la sesión, etcétera, debe ser en las 2 cámaras del Congreso de la Unión. Por ahí decía algunos, y me dio mucho gusto que el doctor Héctor Aguilar Camín haya corregido y hable de las mayorías calificadas, lo cual es correcto eso, porque es la mayoría calificada en diputados y la mayoría calificada en senadores. Pero al principio insistía en que era la mayoría calificada en el Congreso. Yo 3 o 4 veces le dije, doctor, no existe eso de mayoría calificada en el Congreso. Las mayorías calificadas son en una cámara y en la otra. Entonces, por fin ya corrigió, lo cual me da mucho gusto. No sé si le preguntó a algún especialista en derecho constitucional, porque pues yo no estoy a la altura de esa gloria intelectual y de la literatura mexicana, ¿verdad? Pero una gran cantidad de opinantes es que con esa sobrerepresentación van a poder hacer lo que quieran con la Constitución. Ténganle, señores. Qué bonito soy yo el último, ¿verdad? Se requiere la mayoría calificada en una cámara y que lo obtenga, porque si ahí perdiere la mayoría calificada, se desecha automáticamente se desecha esa iniciativa de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque al no obtenerla en esa cámara, pues poco importa que la obtuviera en la otra, porque ya no la habría obtenido en las 2. Pero la gente insistía todavía hoy, ni voy a decir los nombres, porque dice uno, bueno, estos, porque mire, no tienen la obligación de ser especialistas en el tema, pero cuando se les explica y siguen con la misma babosada, no dicen, pues estos no tienen remedio. Hay 2 nombres hoy que no voy a decir quiénes que insisten en eso. Ahora bien, por fortuna, en las resoluciones que tomó
el Consejo General la semana pasada, se habla del reparto de plurinominales de 200 en la Cámara de Diputados. Y con esa sobrerepresentación, de acuerdo al punto de vista de algunos y de acuerdo a lo que marca la Constitución, según otros, Morena y sus cómplices, los bandoleros del PT y del Verde, tienen satisfecha, llegado el caso, de la mayoría calificada, porque serían 334 diputados. Muy bien. Pero en el Senado, y yo lo dije desde hace un poco más de 2 meses, no la van a tener en el Senado. ¿Por qué? Porque desde el mismo 2 o 3 de junio ya se sabía, de acuerdo a las cifras, que les iban a faltar o 2 o 3 senadores. Entonces yo insistí, señores, hay que darle prioridad al Senado, hay que trabajar con los partidos, llevarlos a que establezcan un arreglo político con Movimiento Ciudadano para recrear el grupo de contención para impedirles que tengan esos 3 senadores. No, este pelón baboso que vas a ver, está bien, ni modo. Muy bien, pasan los días, pasa el mes de junio, pasa julio y estamos a punto de que termine agosto. Muy bien. Y hoy el niño atorado es el Senado de la República. Pero hay algunos que dicen, con esta sobrerepresentación ya pueden hacer lo que quieran con la Constitución. No es cierto, señores. No sean ignorantes. Si van a opinar, háganlo con conocimiento de causa para que no confundan, para que no asusten y desanimen a la gente. Muy bien, llegamos al Senado. Se dan a conocer los números: 60 senadores Morena, 14 el Verde y 9 el PT. Eso da 83. Pero requieren, repito, 86. Le faltan 3. El resto de la Cámara de Senadores, 45, está repartido entre los 4 partidos. 3 de la oposición que fueron en alianza y 1 que fue solo, que es Movimiento Ciudadano. Muy bien, los números por ahí están, ya me he cansado de darlos. Voy a ver si en este papelero lo tengo aquí a la mano, porque es importante esos números, pero creo que no lo tengo aquí. Bueno, ni modo, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prioridad entonces? Lograr un acuerdo político de tal manera que haya un compromiso de esos 45 senadores de no cederle, por las razones que fueren, a Morena y los suyos, esos 3 senadores. Esos 3 senadores. Muy bien. No se hace intento alguno, más bien la negociación está, bueno, ¿cuánto me das? ¿Cómo quieres aquí? Y primero aparecieron 2 o 3 notas donde se señalaba que el PRI, específicamente su presidente nacional, Alejandro Moreno, estaba negociando entregarle a Morena esos 3 senadores. Apareció ahí una senadora de primera minoría, la senadora Paloma Sánchez, creo que es de Sinaloa, donde defendió la integridad política de Alejandro y dice, no es cierto, eso es una mentira, pero nadie más defendió a Alejandro. Ni Añorbe, el enano Santanón, ni otros, ni Moreira, que es diputado o va a seguir siendo diputado, ni Mario Zamora, que va a ser diputado por el plurinominal y es un sinaloense, y fue el que dijo aquella frase que pasará a la historia de la vida legislativa del país, que dijo, apoyo a Alito porque fue el único que no dio las nalgas. Es decir, yo había escuchado argumentos políticos, ideológicos, pero nunca había escuchado un argumento anatómico, específicamente un argumento político glúteo.
Entonces, Mario Zamora apoya a Alito para la reelección porque no dio las nalgas ante el poder. Digo, como ven ustedes, el nivel del diputado Mario Zamora es elevado, conoce muy bien de la anatomía. Qué lástima, porque es una persona que conoce el campo mexicano, no solo el sinaloense, pero con ese argumento tan profundo, pues no sé si se debería dedicar mejor a la parte anatómica y no a la parte legislativa. Pero aquí les va. Ustedes pueden ver en esta columna que está aquí en esta parte, y dice así: Morena, 60 senadores, Partido Verde, 14 y PT 9. Esos son los 83. El PAN 22, el PRI 16 y el PRD 2. Muy bien. En el caso de estos 16 del PRI, en realidad son 15, porque en un juicio sumario expulsaron o no le permitieron a Amalio Fabio Beltrones incorporarse al grupo parlamentario. Entonces, de aquellos 16 que tenía, ya nomás les quedan 15. Muy bien. En el caso del PRD, originalmente se hablaba de 4, pero solamente le alcanzó para 2 de primera minoría. Uno, una señorita correspondiente a Michoacán, ahorita les doy su nombre, Araceli Saucedo, es primera minoría del PRD en Michoacán, y el otro es José Sabino Herrera, primera minoría en Tabasco del PRD. Muy bien. Estos dos, al desaparecer el PRD como partido, al ya no existir, estos dos senadores quedan sueltos. Lo lógico era, y lo que recomendaba la política, es hablar con ellos, hablar con Zambrano, pero Zambrano ha estado enmudecido. Hace rato subió un tuit donde dice, le exijo a los dos senadores que no le entreguen su voto a esto. Y seguramente salió a declarar eso o a ponerlo en un tuit que subió al Twitter, en razón de una serie de declaraciones de este prohombre, también de la vida parlamentaria y de los poderes ejecutivos, porque ha sido gobernador, ha sido diputado local, federal, senador otra vez, va a ser, etcétera, etcétera, del señor Manuel Velasco. Manuel Velasco, que tiene, no obstante que el color de su partido es verde, tiene una historia negra en la vida política nacional. Muy bien. Y dice Velasco, incluso hubo una entrevista de prensa donde subieron algunos fragmentos al Twitter. Dice Velasco tener a 3 senadores que faltan para la mayoría o para mayoría. Y dice él, a pregunta expresa, dice, no nos faltan, dijo Ufano, el exgobernador chiapaneco, después de haberse registrado como senador, cargo en el que repite por segunda vez consecutiva. Y esa es otra historia. Le pregunta ¿ya los tienen? Ahí lo va a ver, dice, con una sonrisa sardónica, así, eso del vato que se ufana, ¿no? Acá, ¿qué traen, güeyes? Ya los tenemos. Es muy probable, se está construyendo en ello. Como ven ustedes, el léxico del señor senador no es muy correcto, pero en fin, ¿de qué porcentaje podría hablarse? Y él, con una sonrisa enseñando la dentadura colgate, dice 99.9%. Cuando se le preguntó si el presumible acuerdo implicaría que los 3 senadores pasaran a formar parte de la banca de Morena, dejó entrever que así podría ser. Bien, aquí hay una pregunta un tanto confusa que podría inducir a alguien a pensar que el reportero está afirmando que el PRD, hoy inexistente, ya extinto, tenía 3 senadores. No, cuando habla de 3 es porque le faltan 3
a Morena, Verde, PT para tener la mayoría calificada. Entonces, ahí mismo alguien dijo, bueno, vamos a ver qué encontramos, y llegan a un piso del estacionamiento donde aparece la senadora que mencioné su nombre ahorita. Voy a decir quién es. Araceli Saucedo. Perdone que usted que esto, no tengo nada que declarar, y en friega se sube a la camioneta y luego voltean y por allá está el Sabino, ¿cómo se llama? Son tan insignificantes que ni el nombre me aprendo. José Sabino Herrera, y ni siquiera dijo palabra alguna, se dio vuelta y ¡rum! También se fue. Si estas personas no estuvieran ya en un proceso de negociación para entregarle sus votos a Morena, y ya nomás le faltaría uno. Muy bien. Habrían dicho, no, señores, es un error, nada hemos negociado, nosotros nos mantenemos firmes, ténguele. Lo cual cabría suponer que ellos ya están transados, al menos se puede afirmar el 99.9%. Pero luego Zambrano, con el uso del verbo, exigimos que no se vayan para allá. Si realmente no se va a dar esta situación, Zambrano es una falacia, es una mentira, eso es una calumnia. Nuestros dos senadores de primera minoría se van a mantener firmes para luchar contra esta, pero no, lo cual ratifica otra vez que estos ya parece que ya transaron. Sea que les dieron dinero, sea que les prometieron el oro y el moro, pero todavía sigue faltándoles uno. Muy bien. Aquí ese uno podría no faltarles por una razón muy simple. Vamos a ubicarnos el día en que llegue, y ahorita voy a decir cuándo aproximadamente. Cuando llegue ese día, y a ver, estén contando los votos, etcétera, lo cual puede ser por tablero, que se vea el voto de cada uno, o que sea por lo que se llama por cédula. Es decir, hay una papeleta y la ponen, y luego ya cuando terminan los 5 minutos que está prendido o que está corriendo el tiempo, se abre esa urna, se cuentan y ya la secretaria dice hay tantos papeles. En ese momento, partamos de la base de que hay 83 senadores de Morena, PT y el Verde, y hay 45 de los partidos de la oposición más Movimiento Ciudadano. Y de repente, 2 o 3 de los senadores de cualquiera de los 4 partidos estos de la oposición, los 2 de ex-PRD, no sé si alguno de Movimiento Ciudadano, alguno del PAN, alguno del PRI, no lo sé, ¿verdad? Pero de repente empiezan a correr así como si ya se anduvieran haciendo del 2 y desaparecen del salón del pleno, del salón de plenos. Y a ver, y que faltan y quién, y se desaparecieron, y en ese momento ya tendría, al faltar esos 3 o 4 votos de la oposición, automáticamente Morena tendría la mayoría calificada porque habrían salido al baño 3 o 4 de los senadores de la oposición. También la otra, la obvia, es 2 del PRD y a ver, primero ofrecemos 50 millones de pesos al que vote a favor, muy poquito. 51 ¿para quién? No. 52, bueno, y hasta que es 55, a la 1, a las 2 y a las 3, el senador acá de Movimiento Ciudadano, del PRI o del PAN, etcétera, y ya tienen los 3 que faltaban. 83 de Morena, PT y Verde, más 3 ya son 86. Poco importa los que estén allá de la oposición. Al estar 86, ñacas, la roque señal. Escoja usted el método que quiera. Ahora bien, uno de los grandes problemas en nuestro país es la ignorancia
en materia probabilística de no pocos de los que pululan en estos espacios de las redes sociales. Yo he afirmado una y otra vez que hay que hacer un esfuerzo entre los 4 partidos, un acuerdo político para recrear el grupo de contención, comprometerse a que ninguno le va a entregar su voto a Morena y automáticamente el plan C se va por el caño. Pero entonces me han dicho, es usted un ingenuo, por no decirme la otra palabra más bonita, más sonora, ¿verdad? Pero ¿cómo se le ocurre a usted? Y que López los va a comprar, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, pues está bien. Cuando uno ha estudiado probabilidad, sabe que por más pequeña que sea la probabilidad de ocurrencia de ese evento, como se dice técnicamente, podría suceder. Pero esta gente dice, no, ya está hecho, ya ganaron. Tan es así que durante 2 meses y pico, una serie de opinantes han estado diciendo, esto ya se jodió. Con la sobrerepresentación ya nos trincaron con la roqueseñal. Y ahí estoy yo diciendo, no señores, no señores. Bueno, ¿y por qué afirmo eso? Porque cuando uno estudia probabilidad, uno jamás debe eliminar cualquier posibilidad de ocurrencia, de ocurrir, no de ocurrírsele a un loco como al bulto, un evento. Es a tal grado esto importante señalarlo. Yo no sé cuántos han leído a este doctor en matemáticas, el doctor Nassim Taleb. El otro, no me acuerdo cómo es el otro nombre. Él, que se dedica a la cuestión de las financiamiento, análisis de riesgos, etcétera, etcétera, pero él acuñó un concepto que se llama el cisne negro. La definición de cisne negro es un suceso altamente improbable que se concreta. Es decir, sucede lo que la gente común y corriente pensaba que no podría darse. Yo estoy abogando por la posibilidad de que ocurra un cisne negro, es decir, que los 83 no los pueda completar Morena porque los otros dicen ni más. Es decir, no cooperarían, no caerían a sus sobornos, presiones, etcétera. Entiendo que la probabilidad es bajísima al grado tal de ser un cisne negro, pero la posibilidad existe, por muy baja que sea la probabilidad de que ese suceso se dé, se concrete. Muy bien. Entonces, estamos aquí ante una situación donde habrá que responder primero, ¿cuándo se celebraría esa sesión en el Senado? Vamos a ver, y aquí es otra falla de nuestros opinantes, columnistas, articulistas y glúteos veloces. El procedimiento legislativo es muy preciso, tiene pasos claramente establecidos. Bueno, el 1 de septiembre entra en funciones la nueva legislatura, es decir, el nuevo Congreso, vamos a decir. Muy bien. A partir de esa sesión de Congreso General, que será el domingo 1 de septiembre, donde la anticientífica va a rendir la protesta de ley y luego se va a echar un speech. Lo siento por los que van a estar ahí escuchando con su voz ese sonsonete de así de... Bueno, ahí van a estar. Bueno, a partir de ahí, cada cámara, una vez que termina la sesión de Congreso General, se van a sus respectivos recintos. Los senadores aquí a Insurgentes y Reforma y los diputados se quedan ahí, arreglan otra vez y para únicamente, dice, se abrió las funciones y nos vemos el martes. ¿Por qué el martes? Porque el Congreso, las 2 cámaras del Congreso sesionan martes y jueves.
Muy bien. Entonces, dice uno, oye, pero los dictámenes, bueno, los dictámenes están en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahí se aprobaron con estos tantos votos, pero todos se aprobaron, como tal y como los redactaron en presidencia. Muy bien, ahí están. Pero para que esos dictámenes lleguen a la mesa directiva de diputados para agendarlos en una sesión en el Pleno y discutirlos, se requiere que se haya constituido esa comisión, pero todas las comisiones. Y quiero decirles a ustedes, no es porque esté echando la mala sal, es que ha habido periodos, o perdón, entrada en funciones de una nueva legislatura, donde a los 2 meses todavía no se definen las comisiones. ¿Por qué? Porque es un problema de poder, ¿cómo se negocia? Bueno, y aquí hay una situación muy curiosa, que esto, los que andan hablando a lo tarugo deberían conocerla. Miren ustedes. Estamos aquí ante, vamos a ver cuántos son. Morena tiene 60, el Verde tiene 14 y el PT 9. Vamos a pensar que Morena quiere agandallarse todas las buenas comisiones. La minoría que tienen, porque Movimiento Ciudadano tiene 5, quiere decir que entre el PRI y el PAN tienen 38 y 2 del PRD, que pues ya quién sabe cómo van a andar, pero bueno, pues tendrían poco que decir, aun cuando hay ahí una regla no escrita, que las 2 comisiones más importantes económico-financieras son la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde se analiza reforma, adición, etcétera, el presupuesto, y la parte de la Secretaría de Hacienda, creo que es donde se define las posiciones en torno a los ingresos, a la ley de ingresos. Muy bien. La regla establece que es conveniente que un partido y otro tengan la presidencia de esas comisiones, no el mismo partido, eso era en aquellos tiempos del PRI. Muy bien, entonces aquí diríamos, bueno, pues va a ser Morena más el PAN porque es la segunda fuerza, tiene 22, pero hay otras comisiones muy importantes, la de puntos constitucionales, la de la defensa, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero vamos a suponer que Morena quiera agandallarlas todas, o las mejores y les deje la chiruza, el cascajo al Verde y al PT. En ese momento le puede decir el PT, ¿verdad?, que tiene 9 o PBM que tiene 14. Entonces decirle, a ver, bonito, a mí aquí me quieres chamaquear, así es que mis 14 senadores no cuentes con ellos. Ay, no, espérate, hombre. Y luego el Partido del Trabajo y con mis 9 tampoco. Entonces serían 9 más 14, 23, le quedarían 60. Ni con chochos lograría la mayoría calificada. Entonces tienen que negociar, tienen que ponerse de acuerdo y eso puede llevar días en la negociación. Entonces, vamos a entrar a una situación muy compleja por los tiempos, porque vamos a suponer que se pongan de acuerdo en 2, 3 días, la Comisión de Puntos Constitucionales dice, aquí tengo estos dictámenes, boom, se reviven y vámonos, y se agendan para el otro día en el Pleno. Como ahí hay aprobación primero en general y luego vienen las reservas, eso puede llevarse 2 o 3 días. Entonces el tiempo va avanzando. Ahora, el mes de septiembre es el mes patrio. Hay días que se consideran en el Congreso perdidos, porque tienen que asistir que al desfile, que al grito, que a esto, que a la ceremonia de los niños héroes, etcétera. Entonces, prácticamente el mes de septiembre es un mes muy flojo en cuanto a actividad parlamentaria real, efectiva. Pero esto es como le surge, no, pues a ver el 17 y vamos a darle y órale. Muy bien. Pero una vez que aprueban y logran la mayoría calificada en diputados, hay que enviar esas minutas al Senado de la República.
y establece el procedimiento legislativo que antes de discutir en comisiones tienen que pasar, creo que 48 horas, que lo marca el procedimiento. Espérame, no me veas porque me pones nervioso. Entonces, y esos son tiempos, pues. Y en ese momento, cuando ya le dieron debida publicidad, se reúne la comisión de puntos constitucionales ahí en el Senado y otra vez echan mayoría, muy bien, se aprueba ahí en comisiones, agendarse y otra vez en el Pleno. Y ahí entra la discusión en general y luego reservas en lo particular, etcétera, etcétera. Pero luego apareció el político Caresapo. Yo les pediría que aprueben eso antes de que se vaya nuestro presidente como un regalo. ¿Qué nivel de arrastrarse, de abyección de Mario Delgado? Que ahora resulta, hay que legislar no por los méritos de una iniciativa, no por el impacto que va a tener en el desarrollo político y económico del país, no, sino que sea un regalo para el presidente. Háganme ustedes el refabrón cabor, diría Catón. Ese es el nivel de los legisladores de Morena. Ya anda Monreal limpiando aquí, órale, vamos a darle, ya Dan Augusto igual. Rastreros, arrastrados, son los dos coordinadores de las cámaras del Congreso de la Unión. Dice uno, no es posible, con Morena todo es posible. Se llega al día de la discusión de esos dictámenes. Estamos hablando de 18 dictámenes. Bueno, creo que nomás hubieron 5 en este paquete. 5 dictámenes, empezando por el de la reforma judicial, que es una iniciativa complejísima, que puede incluso agotar el tiempo e irse a octubre, y entonces ya estaríamos ante un nuevo periodo constitucional, donde ya el presidente no sería el bulto, sino sería la anticientífica. Espero que ya para entonces haya regresado de su luna de miel y de su periplo romántico amoroso en el mundo, ¿verdad? Y en ese momento podrían darse muchas cosas, otros cisnes negros, que se congelara, por ejemplo, esos dictámenes. Muchas cosas podrían pasar, sobre todo si las presiones de los empresarios de los Estados Unidos, de Canadá, etcétera, hubieran incrementadose. Esto, ¿qué les quiero decir con esto? Que el procedimiento legislativo es tan importante que buena parte de aquellas leyes, aquel paquete que también quisieron apurar o a aprobar a matacaballo, se los echó abajo la Suprema Corte porque violaron el procedimiento legislativo. Y parece que intentan hacer hoy lo mismo. Entonces, todo puede suceder, todo. Por eso cuando la gente dice, no seas ingenuo y eso, no soy ingenuo, pero como conozco bien el trabajo legislativo, señores, esto y esto. Entonces, estas personas que dicen, ya pueden hacer lo que sea, ya perdimos, desaniman a la gente, desestimulan, hacen que pierdan y ya se derrotaron, no, pues ya nos chingaron, ya esto. No, señores. Es como en el béisbol, hasta que no cae el último out, termina el partido. Es lo mismo aquí. Y lo que deberíamos hacer, en vez de estar juntando que 150,000 firmas y que la verdad, eso ya no tiene remedio eso. En todo caso, deberíamos ir a visitar a los senadores que ya recogieron su credencial y todo, ir a hablar con ellos, convencerlos, presionarlos. Esa debió haber sido la tarea desde hace 2 meses. Perdimos un tiempo valiosísimo, pero no lo perdimos porque los partidos traen su juego, porque también en un momento algunos de ellos los tienen agarrados de los cataplines. No olviden que si esos 2 senadores se van con Morena, les faltaría uno.
y pues hay material para presionar a uno, al otro, al otro, al otro, e incluso al otro. Entonces, por eso no hay que darse por derrotado antes de tiempo. Muy bien. Ya se nos acabó el tiempo y producción aquí ya casi me avienta con las ollas y todo aquí. Entonces, una serie de temas que traía los vamos a dejar para mañana, pero quiero leerles a ustedes una frase. A raíz de este asunto del maximato y eso, he estado leyendo, releyendo viejas lecturas. Y hay una serie que recomiendo del Colegio de México, que es una colección de 18 libros. Si no me equivoco, creo que la coordinó, fue idea de don Daniel Cosío Villegas. Y son estos libros: Historia de la Revolución Mexicana. A mí me interesa la parte del cardenismo y tengo los 3, 14, 15 y 16 que trata, y me falta uno que está agotado. Bueno, en la parte primera del volumen 15, de la autoría de Luis González, un gran historiador, a la entrada viene aquí dos frases muy interesantes que se las voy a leer. Dice: he sido electo presidente, y habré de ser presidente. Punto y aparte. Una sola fuerza política debe sobresalir. La del presidente de la República. ¿Quién dijo esto? Lázaro Cárdenas. Por eso alguna vez en una de estas mañaneras o en una plática pregunté yo, ¿la anticientífica será más Ortiz Rubio que Lázaro Cárdenas? Y estas dos frases son muy interesantes de Lázaro Cárdenas, el mayor, porque los otros son menores y luego el otro el muy, muy menor. En esas condiciones, pues, valdría la pena, donde encontremos a la anticientífica, a la presidenta Coná, preguntarle, ¿va a ser usted como Lázaro Cárdenas o va a ser como el nopalito Pascual Ortiz Rubio? ¿Por qué? Porque todo indica a la fecha que va a ser prácticamente una títere los 6 años. Pero, pues las condiciones son tan delicadas que a pesar de lo que ella quisiere hacer, lo más probable es que lo obligaren a cortar de tajo esa relación con López Obrador. En este momento termina la primera parte de la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 26 de agosto del año 24, y mañana desahogamos los otros temas. Particularmente me interesa uno, el de la serie de estupideces que dijo el designado, no nombrado, porque la anticientífica no tiene facultades todavía para nombrar funcionarios, el que ella designó. Este va a ser, dijo, de este señor doctor en ciencias ocultas, que doctor en esto, doctor en lo otro, ha dicho tal cantidad de estupideces, de tonterías, que es todo un poema esto que voy a comentar con ustedes mañana. Entonces, aquí termina pues la parte editorial.